El objetivo de la guerra no es simplemente, ¿no?, que un día hay unos ejércitos enfrentándose. El objetivo de la guerra, y que se ha logrado en el mundo contemporáneo, es que estemos en una guerra permanente, en una guerra perpetua, donde el enemigo es difuso, donde no se sabe exactamente cuál es, donde el enemigo puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, ¿no? En ese momento se plantea un proceso casi de disolución de la sociedad. Y el objetivo de la guerra contemporánea, precisamente, es que el campo de batalla se ha transformado radicalmente y que eso obedece a una estrategia imperial mundial de guerra permanente. Es decir, ha habido una transformación en la relación entre la política y la guerra. Hasta el periodo de la Guerra Fría, la guerra, como dijo Clausewitz, era una continuación de la política por otros medios, ¿no? Es decir, había guerra, pero predominaba la política. Yo pongo siempre como un ejemplo típico la crisis de los misiles. Cuando Kennedy ordena el bloqueo a Cuba, él simultáneamente está negociando con Khrushchev, ¿no? Es decir, fue lo que llamó Foster Dulles, un secretario de Estado de Estados Unidos, que era jugar al borde de la guerra. Es decir, que se juega la guerra, pero como un instrumento político, para ir a una negociación con ventaja, ¿no? Pero fíjense que la negociación no ha desaparecido. Ahorita es al revés, ¿no? Hay que crear condiciones políticas que justifiquen la guerra. Entonces, la política es la continuación de la guerra por otros medios. La operación política que se montó para justificar la intervención fue la acusación que hace el secretario general de la OEA, Almagro, sobre que en Venezuela se está violando la Constitución, en Venezuela hay una violación de los derechos humanos, porque si en Venezuela se está violando la Constitución y hay una crisis humanitaria, entonces se crean las condiciones para intervenir. Eso fue una victoria política de la diplomacia venezolana. Y derrotar esas maniobras en el plano diplomático es lograr que no se ejecuten, pues. Entonces, en ese sentido, avanzamos. Ahora, hay que recordar lo que afirmó el señor Shannon cuando visitó Venezuela, porque hay una vieja política de las fuerzas imperiales que es tratar de ganar en la mesa de negociaciones lo que no han podido ganar en los campos de batalla o en los movimientos sociales en la calle, pues. Lo que no puedo lograr ahí ni en los espacios diplomáticos ni en el campo de batalla, porque por fortuna no había todavía un campo de batalla militar, o en las movilizaciones de calle, lo tratan de ganar presionando y amenazando en la mesa de negociación, ¿no? Eso fue lo que vino Shannon, ¿no? Bueno, no lo logró, la diplomacia de Venezuela se ha mantenido firme, el presidente Maduro se ha mantenido firme, la canciller se ha mantenido firme, y ahí, por ahora, los hemos derrotado. Ahora, ellos van a insistir, porque Shannon dijo claramente que el carril del revocatorio y de la aplicación de la Carta Democrática siguen abiertos. Eso significa que van a insistir en la OEA y que van a forzar en algún momento una nueva votación, utilizando antes de esa votación todos los elementos de chantaje, de presión que ellos tienen. Ellos tienen desde el chantaje moral, el chantaje político, el asesinato, ¿no? Todas las formas viles de la política, si es que eso se puede llamar política, ellos las han empleado y las van a emplear. Entonces, lo que él está diciendo es que van a usar todos esos métodos para forzar una nueva votación, ¿no? Entonces, ese es uno de los peligros que sigue planteado, que la situación en la OEA no está resuelta. La diplomacia que está funcionando es una diplomacia de guerra, ¿no? Y como es una diplomacia de guerra, no se resuelve en una votación. Se resuelve en una relación de fuerzas que se pueda hacer permanente. Entonces Venezuela tendría que trabajar activamente, y lo está haciendo, en mantener una votación en la cual ellos no puedan lograr las 2/3 partes de los votos de la Asamblea de la OEA
para aplicar la Carta Democrática, cuya aplicación además sería, incluso a pesar de los votos, absolutamente ilegal, porque no está previsto ese tipo de intervención en la Carta Democrática, ¿no? Venezuela ha venido siendo ocupada por fuerzas paramilitares, pues. Y yo quiero destacar un poco este hecho, ¿no? Porque corrientemente se piensa que los paramilitares, bueno, son unos delincuentes, que por supuesto lo son, que son unos delincuentes, unos traficantes, que, bueno, actúan en función de sus intereses, pues. Eso es verdad, pero las fuerzas paramilitares hoy día están apareciendo en otro proceso, un proceso en el cual en el mundo se va dando la privatización de los ejércitos, ¿no? En la medida en que las relaciones internacionales se rigen cada vez menos por la diplomacia y cada vez más por la fuerza, entonces crecen las operaciones irregulares, las operaciones que son claramente violatorias de las leyes internacionales. Entonces los estados, para preservarse, han transferido muchas actividades, muchas acciones a empresas privadas que están haciendo milmillonarias ganancias, organizando ejércitos privados que son irresponsables desde el punto de vista legal a nivel internacional, porque las leyes internacionales no previeron ese hecho. Las leyes internacionales castigan a los estados, ¿no?, que incurren en crímenes de lesa humanidad. Pero esta nueva situación en el mundo, precisamente plagada cotidianamente de crímenes de lesa humanidad, requiere precisamente fuerzas militares que no estén bajo esas protecciones. Y eso ha hecho que proliferen los paramilitares. Fuerzas paramilitares que han ocupado territorio venezolano y que en este momento han pasado a una posición ofensiva. Y se han incrementado los crímenes caracterizados, por ejemplo, por el descuartizamiento, o sea, eso que podemos llamar crímenes horrendos, ¿no? La aparición de ese tipo de crimen es una señal, pues. Es una señal que tiene que ver con uno de los aspectos de este tipo de guerra, que se viene llamando guerra no convencional o guerra de baja intensidad, que es precisamente aterrorizar a la población, ¿no? Crear terror, crear miedo. Y esto es una campaña psicológica porque el terror y el miedo son propias de las organizaciones mafiosas. Te aterrorizo y te vendo seguridad. O sea, te asusto lo suficiente como para que tengas que comprar seguridad. En la sociedad contemporánea, la seguridad es uno de los bienes más preciados, por lo que la gente está dispuesta a pagar lo que sea, pues, para tener seguridad. Entonces, quien te quita la seguridad, quien te aterroriza, es el mismo que a su vez te ofrece protegerte, pues. Es un mecanismo perverso, ¿no? Y ese proceso se está dando en Venezuela, pues. Entonces, cuando yo veo fuerzas paramilitares en Venezuela que tienen esa connotación, que no es simplemente un grupo que se organizó en Colombia y vino para acá. No, esas fuerzas paramilitares hoy ya pertenecen a corporaciones internacionales. Y esas corporaciones internacionales están vinculadas a la OTAN. Entonces que hay un contubernio entre corporaciones internacionales del gran capital y los planes de la OTAN. En la medida que se prioriza la seguridad, eso también crecen estas campañas para aterrorizar a la población y crear la seguridad como el problema más importante. La crisis es de carácter civilizatorio. O sea, que hay una civilización en la que predominan en esa civilización, en la cultura, en la vida cotidiana, los valores materialistas, particularmente el egoísmo, el individualismo, y lo que va predominando es la posibilidad de tener, no de ser. Entonces soy porque tengo, no tengo porque soy. Y creo que detrás de todo lo que está ocurriendo, eso está, pues. Lo que pasa es que no siempre se nota que ese es el problema, ¿no? Pero fíjense que en Venezuela, en estos últimos tiempos, con las políticas del presidente Chávez, en general del gobierno bolivariano, se creó un espacio en el país de comunicación,
de encuentro relacional vinculado con la solidaridad. Entonces, yo creo que las fuerzas del capital comprendieron que mientras no destruyeran esos espacios solidarios, esos espacios de encuentro, era muy difícil destruir el proceso bolivariano. Entonces, en los últimos tiempos, en los últimos años, se han dedicado precisamente a tratar de destruir ese proceso y resaltar el individualismo y el egoísmo, cosa que no es difícil porque todos estamos formados en esa cultura. Es decir, toda esa inspiración creadora, ¿no?, que fue brotando en la sociedad venezolana, pervertirla, ¿no?, y reducirla a una vida cotidiana que se ha hecho un infierno. Entonces estamos preocupados por nuestra seguridad personal, por cómo conseguimos tal o cual alimento, por el precio que tiene. Y cuando la vida cotidiana se convierte en pensar en el precio que las cosas tienen, es porque en general nosotros mismos, en el fondo, tenemos un precio, ¿no? Y en la medida que en una sociedad crece la gente que cree que tiene un precio, crece también la gente que está dispuesta a venderse, ¿no? Entonces no es tanto que sea una crisis económica, social, política, que lo es, sino que hay una crisis también de esos valores profundos del ser humano que se expresan precisamente en la solidaridad, en el intercambio, en el reconocimiento del otro, en el encuentro, ¿no? Y eso me parece que es uno de los problemas más serios que tenemos.